199 personas fueron retenidas y están en el cuartel Modelo de Guayaquil, a la espera de ser procesadas tras la intervención policial en una fiesta de cumpleaños de un cabecilla criminal. Televistazo viajó a la hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair, donde el gobierno estudia cómo evitar que sea afectada por los sedimentos del río, que pueden paralizar su funcionamiento. La gobernación de El Oro ordenó la intervención militar de la parroquia Puerto Bolívar en Machala, luego de registrarse 8 balaceras en los 3 últimos días, que dejaron 5 muertos y 4 heridos. La exfiscal de Guayas, María Coloma, rindió versión en el caso Metástasis y reconoció que tiene una casa que está a nombre del narcotraficante Leandro Norero y que, según ella, pagó en efectivo. La información desclasificada por el caso, nos faltan 3, confirma que otra pareja secuestrada días después también fue asesinada por alias Guacho, porque no se concretó un canje con delincuentes. El presidente electo de Panamá, José Raúl Mulino, anunció la repatriación de ilegales y el cierre al paso del Darién, por donde cruzaron 500.000 de migrantes el año pasado. La Reserva Geobotánica Pululagua es un rincón escondido que se extiende en 3.383 hectáreas, en el cráter de un volcán inactivo donde viven 40 familias y cuenta con hermosos riachuelos y una rica flora y fauna. Televistazo estelar con Juan Carlos Aisprúa. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Televistazo Estelar. Empezamos con la información más destacada de la jornada de este viernes. 70 policías de 7 unidades ingresaron a la fiesta en una finca en la vía Guayaquil-Salinas esta madrugada. Encontraron 40 armas de fuego y carros de alta gama. Los juegos pirotécnicos y las publicaciones en las redes sociales de los artistas los delataron. 199 personas fueron trasladadas al cuartel Modelo, informa Merlín Ochoa. A las 3 de la mañana, los juegos pirotécnicos y las publicaciones en redes sociales de grupos musicales alertaron a los investigadores. Con un sobrevuelo de dron, confirmaron que se trataba de una fiesta donde estaban personas buscadas por la policía. 2 horas después, a las 5, empezó la intervención que involucró a 70 uniformados de 7 unidades de investigación e inteligencia. Ingresaron a una exclusiva finca en la vía La Costa. Según los agentes, ahí se festejaba el cumpleaños de alias Feder, a quien señalan como cabecilla del grupo criminal Los Águilas. Encontraron a 199 invitados. La policía sentó en el piso a los hombres y en sillas a las mujeres. A las 7 de la mañana llegaron analistas que verificaron los antecedentes penales de cada uno de ellos. Entre los matorrales, carros y debajo de las mesas, la policía encontró 35 pistolas, 5 fusiles y 200 municiones, además de radios y otros equipos de comunicación, carros blindados de alta gama y dinero en efectivo. A las 11:30 de la mañana ingresaron a la finca 3 buses para trasladar a los invitados. Hasta el cierre de este reportaje, todos permanecían en el cuartel Modelo, en el centro de Guayaquil, en calidad de retenidos. Ni la policía ni la fiscalía precisaron cuál es la situación legal y cuántos de ellos serán procesados en la audiencia de formulación de cargos por tenencia de armas y delincuencia organizada, que se realizará en las próximas horas. Y la fiesta se desarrolló en una exclusiva finca que tiene 8 áreas. En ese lugar había licor de hasta $450 y artistas internacionales. La finca San Andrés está en el kilómetro 36,5 de la vía La Costa, a 45 minutos de Guayaquil. Es uno de los lugares de eventos más exclusivos del sector, que tiene 5 localidades. El espacio donde se realizó la fiesta, que terminó con 199 retenidos, es el más grande. Televistazo tuvo acceso al área Palmeras, con capacidad para 600 personas. Tiene un área adoquinada, piscinas,
una pérgola con pista de baile, un camino de palmeras y un área para parqueos. A un costado estaba la tarima donde se presentaron varios artistas. En las mesas quedaron botellas de whisky, algunas valoradas en $400. En el piso quedó ropa interior de mujeres, parte de la torta y más botellas. Como rastro de lo que horas antes pasó, en el parqueadero había algunos de los vehículos de alta gama de los invitados. Los policías no pudieron abrirlos porque sus conductores arrojaron las llaves a los matorrales. En Nueva Prosperina y otros sectores de Guayaquil hubo 16 asesinados en esta jornada. En uno de los casos, la policía halló 6 cuerpos en una vivienda en Flor de Bastión. Diego Cuenca informa que las víctimas todavía no han sido identificadas. La masacre ocurrió este jueves en esta casa, que está oculta en medio de la vegetación y se la puede ver desde el aire. El sector es conocido como La Carbonera, que pertenece a la cooperativa Flor de Bastión en el noroeste de Guayaquil. Hasta ese sitio de difícil acceso llegó la policía para hacer un allanamiento, pero los agentes encontraron los cuerpos de 2 hombres que estaban en los exteriores de la vivienda y otros 4 cuerpos fueron hallados dentro del inmueble. En la escena del crimen recogieron 21 restos de bala. Según la policía, 2 de los fallecidos habían sido secuestrados y los otros 4 eran miembros de una banda terrorista que operaba en el distrito Nueva Prosperina, donde ese jueves se reportaron otros 8 crímenes en diferentes sitios. El miércoles pasado la policía ejecutó una nueva intervención contra la delincuencia organizada en ese sector y se detuvo a 10 personas, integrantes de bandas criminales. Las 6 víctimas de esta masacre aún no han sido identificadas y sus cuerpos continúan en la morgue de Guayaquil, donde en total hubo 16 muertos durante este jueves. La ex fiscal de Guayas, María Coloma, rindió versión en el caso Metástasis. Reconoce que tiene una casa que está a nombre del narco Leandro Norero, pero dice que ella la pagó en efectivo. Niega que fue su abogada, pero cuenta que lo ayudaba en temas de salud. Informa Jacqueline Rodas. La exfiscal de Guayas, María Coloma, quien estuvo en el allanamiento a la casa de Leandro Norero el 25 de mayo de 2022, cuando fue detenido, reconoce que posee un bien de Norero en Manglar Alto, pero dice que ella lo compró. En el Mall del Sol en el 2020 me encuentro con el señor Leandro Norero. Le manifiesto que estaba interesada en salir a vivir al campo o a la playa. Me dice que tiene un bien rústico y voy a conocer. Fue pactado en $100,000, todavía debo $7,000. ¿Existe promesa de compraventa? No se hizo, fue un convenio verbal. Yo sacaba $3,000, $5,000 y entregaba en las manos del señor Norero. ¿Realizaba los pagos en efectivo? Así es. ¿A nombre de quién está el bien que compró? A nombre del señor Leandro Norero. Elibe Angulo, alias Estimado, uno de los operadores del narcotraficante, dijo en su testimonio que Coloma era persona de confianza de Norero, que trabajaba para él y hacía gestiones a su favor con policías de la Unidad contra el Crimen Organizado ULCO. Según Angulo, Coloma recibió a cambio una casa en Vallenita valorada en $1,200,000 y 2 vehículos. En su versión, la exfiscal lo negó. Aseguró que lo asistió como enfermera, su otra profesión. Me extraña mucho lo nombrado por el señor Angulo. Él se atreve a decir que soy parte del equipo asesor del señor Leandro Norero. Nunca he sido asesora en materia legal, sí en cuestión de salud, pues en pandemia a él y la esposa les dio COVID y yo brindé mis conocimientos. También miente al decir que me montaron un estudio jurídico o algo así. ¿Cobró por el servicio en salud? Lo que es salud no se cobra, no es comercio. El día del allanamiento y detención de Norero, ella estuvo ahí, según dice, como un acto humanitario. Estuve presente allí ante una llamada del señor Norero. Él estaba muy angustiado. Me quedo en esa casa y recibo a los 2 niños. Por acto de humanidad, no iba a permitir que vayan a la DINAPEN. María Coloma no llama amistad a su relación con Norero. Lo deja ver como encuentros circunstanciales que empezaron hace 17 años, cuando él era un pandillero que participaba en un programa juvenil de la Gobernación de Guayas, donde ella era asesora. La hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair busca alternativas para evitar que los sedimentos del río afecten su funcionamiento y paralicen su operación. Francisco Garcés recorrió esa planta. Evitar que los sedimentos arrastrados por el río afecten a la hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair es una prioridad para el gobierno, que estudia opciones posibles.
Los estudios preliminares identifican algunas causas del problema. La principal, el río es afectado por la actividad de la población en sus riberas altas. Por eso los deslaves son más frecuentes y llevan basura y sedimentos al agua. También están los altos caudales. Este miércoles llegó a 2.000 metros cúbicos por segundo, cuando el promedio es de 350. Las condiciones del río ahora son diferentes a las que tenía en 1992, cuando fue diseñada la central. La captación cuenta con 8 desarenadores de 150 metros de largo, 13 de ancho y 13 de profundidad. Tienen sifones de fondo y sistemas de filtrado que no abastecen y deben cerrarse cuando hay más de 1 kilogramo de sedimentos por cada metro cúbico de agua. Así, la captación se paraliza. Esto ha sucedido 12 veces este año. El río también lleva disueltas partículas de sílice y cuarzo que no se pueden detener y que de a poco dañan los equipos de la central. Entre agosto y septiembre se tendrá el resultado de una consultoría que servirá para definir las obras que se deberán realizar para minimizar el impacto de los sedimentos en Coca-Codo Sinclair. Una opción que estudian los técnicos de Coca-Codo Sinclair es colocar una red flotante antes de la captación. Un dique para sedimentos, aguas arriba y nuevos equipos para hacer más eficientes los desarenadores, que ahora se vacían frecuentemente para la limpieza manual. Pero sobre todo, cuidar las orillas del río aguas arriba. Es un trabajo arduo, el manejo de las cuencas es un trabajo que lo debemos hacer entre varias instituciones del Estado, pero sí estamos ya en ejecución de otro tipo de intervenciones que nos va a permitir disminuir. Aunque la captación ha parado 12 veces este año a causa de los sedimentos, la hidroeléctrica solo ha dejado de operar 6 veces porque tiene un embalse compensador que le permite funcionar a plena capacidad hasta durante 4 horas. El presidente electo de Panamá, José Raúl Mulino, ha prometido cerrar el paso del Darién, por donde cruzan miles de migrantes irregulares rumbo a Estados Unidos, y crear un plan de deportación. Ileana Suárez con los detalles. Para terminar la odisea del Darién. Durante el acto de proclamación como presidente electo de Panamá, José Raúl Mulino anunció que trabajará en un plan para que los migrantes que crucen la selva del Darién sean devueltos a sus países de origen. Agregó que contará con ayuda internacional. No es una ruta de tránsito. No, señor. Esa es nuestra frontera. Iniciaremos con ayuda internacional un proceso de repatriación. Durante la campaña, Mulino expresó la intención de cerrar el paso en la frontera selvática con Colombia, que se ha convertido en un tramo estratégico y peligroso para aquellos que buscan llegar a Estados Unidos. En 2023, 520,000 personas cruzaron el Darién, el doble que en 2022. Esta masiva movilización ha obligado al gobierno panameño a destinar recursos para asistirlos. Pero para muchos la promesa de bloquear el paso costará mucho más. El mandatario electo, quien asumirá el cargo el 1 de julio, aún no tiene fecha para iniciar con este ambicioso plan contra la migración irregular. Y sus declaraciones generan preocupación en el pueblo colombiano de Necoclí, a donde llegan los migrantes para abordar lanchas y avanzar al lado panameño. Temen que pueda producirse un colapso si miles de migrantes llegaran a quedar represados en ese sitio. Poblaciones del sur de Brasil quedaron aisladas por las inundaciones y sus residentes fueron trasladados a albergues. El ejército brasileño mantiene la operación de rescate y el envío de suministros a los afectados, como informa Merlis González. En zonas como Arroyo do Meio, en el sur de Brasil, las viviendas quedaron totalmente destruidas, cubiertas de barro y ramas. Las calles acumulan toneladas de escombros y la ciudad, que hasta hace pocos días era el hogar de 22,000 personas, hoy está desolada. Sus habitantes lograron huir a tiempo y no se reportó ningún fallecido. Pero ahora que el agua ha bajado, intentan recuperar sus pertenencias, pero solo se puede llegar en barco, pues los accesos quedaron destruidos. El ejército ha desplegado una intensa operación para ayudar a poblaciones como esta en Río Grande do Sul. Desde helicópteros y aviones buscan sobrevivientes y arrojan suministros. Ya van 108 fallecidos y 136 desaparecidos, mientras que los damnificados ya superan los 230,000. La mayoría está en albergues habilitados en estadios o escuelas. Además hay refugio para animales, pues centenares han quedado deambulando entre los escombros o atrapados en la inundación.
Son rescatados y enviados al albergue a la espera de sus dueños. La situación no deja de ser dramática en Río Grande do Sul y amenaza con empeorar este fin de semana ante los pronósticos de nuevas tormentas. Servicios en línea para usted. Realizar el cambio de domicilio electoral toma hasta 3 horas en las delegaciones provinciales. Los usuarios han acudido de forma presencial porque los problemas con la página web persisten. Adriana Bermeo con la situación en 4 provincias. En el penúltimo día para realizar el cambio de domicilio electoral, los problemas para hacer el trámite en la página web del CNE persisten. Es la queja de las personas que llegaron a las delegaciones provinciales de Pichincha, Guayas, Tungurahua y Los Ríos para hacer el trámite personalmente. Al rato de poner la cédula me sale la cédula incorrecta, o sea que como que mi cédula no existe. El problema se mantendrá en la página web mientras la demanda sea alta. Es la justificación que dan las autoridades. Los usuarios podrán acudir a las delegaciones provinciales para hacer este trámite hasta mañana a las 16:30 con su cédula de identidad y el recibo de un servicio básico. Hasta el 9 de mayo, 134.198 personas han cambiado de domicilio en el país. Los cambios de domicilio que hagan hasta este sábado, 11 de mayo, se van a ver reflejados para el siguiente proceso electoral de febrero del 2025. Lo que se haga después de este 11 de mayo se verá reflejado para posteriores procesos electorales. En Quito, la fila bordeó la cuadra del organismo electoral y el tiempo de espera fue de hasta 2 horas. En la delegación el trámite toma 10 minutos porque hay 18 curules que atienden. Las personas de la tercera edad y con discapacidad tuvieron atención preferencial y su trámite no tomó más de 15 minutos. Un punto más estará habilitado hasta el sábado en la sede matriz del CNE en la avenida 6 de diciembre y Voz Mediano. En Guayas se habilitaron 18 puntos para realizar el trámite. Hubo filas y la espera fue de hasta 3 horas en los puntos como supermercados, centros de comercio y la terminal terrestre. En la delegación provincial solo se recibieron pagos por multas, que es un requisito para realizar el cambio de domicilio. En Ambato, durante esta semana se han atendido a 300 personas por día. Ayer y hoy hubo fila y la espera no superó 30 minutos. Se atenderá hasta las 17 horas. En Babahoyo la demanda es menor. Este viernes acudieron 40 personas a la delegación provincial. Se demoraron 1 hora en cambiar de domicilio. Hasta el sábado se habilitó un punto más en la terminal terrestre. Las autoridades del gobierno de Lenín Moreno fueron advertidas del asesinato del equipo periodístico de Diario El Comercio en el año 2018, según información desclasificada por el Consejo de Seguridad Pública y del Estado, el COSEPE. El cabecilla del frente, Oliver Sinisterra, alias Guacho, los mató porque no se concretó un canje con delincuentes detenidos en Ecuador que pertenecían a su organización. Paul Romero con el informe. A las 17 horas, 1 hora y media después del secuestro del equipo de Diario El Comercio, el 26 de marzo de 2018 en Mataje, San Lorenzo, alias Guacho, fallecido cabecilla del grupo Oliver Sinisterra, comunicó el hecho a un oficial de la policía de este cantón. Él pretendió negociar la liberación de Paul Rivas, Javier Ortega y Efraín Segarra con 3 integrantes de su organización, entre ellos su sobrino, detenidos en Ecuador. En información desclasificada por el COSEPE y entregada ayer a sus familiares, no hay datos relevantes desconocidos por el país. Se confirma que las autoridades ecuatorianas fueron advertidas que el equipo sería asesinado si no accedía a las condiciones puestas por alias Guacho. El 31 de marzo recibieron mensajes por WhatsApp del interlocutor de alias Guacho que presionaba al gobierno: liberen a sus muchachos, que si no los sueltan, los matan hoy mismo. Esta amenaza fue analizada por el COSEPE. Las autoridades decidieron buscar alternativas legales para sacarles de la cárcel de La Tacunga. Les enviaron videos de los presos como una prueba para avanzar en la negociación. El 1 de abril, alias Guacho remite mensajes por medio de su interlocutor: yo no soy de tiempo. Si usted no pudo, le voy a mandar 1 a 1 en bolsas. Me libera a los muchachos y libero a sus periodistas.
Los delegados del comité de crisis creado por el presidente Lenín Moreno para este caso se reunió con los detenidos. El 3 de abril llegaron nuevos mensajes. A mí no me da nada matarlos. Quiero ver a mis muchachos. Mándeme videos. El canje no se concretó porque no se logró definir la vía legal. El 7 de abril llegaron los últimos mensajes. ¿Para cuándo me libera a los muchachos? ¿O mato a los periodistas? Dígale a ese ministrillo del Interior que lo tengo en la mira y mis ataques y bombas van a continuar hoy. Y a las 3 le mando el video de uno de ellos muerto. Esa fue la última comunicación de alias Guacho. Según información del COSEPE, se presume que ese día Paul, Javier y Efraín fueron ejecutados. Daniel Noboa sale este viernes hacia Europa. Estará 11 días en Italia, Francia y también en España, donde cumplirá una agenda oficial que aún se desconoce. Lo acompañará la canciller Gabriela Sommerfeld, como reporta Luisa María Heredia. El presidente se ausentará 11 días del país. Este viernes 10 de mayo tiene previsto salir a Europa. Visitará Italia, España y Francia hasta el próximo 21 de mayo. Del nuevo viaje de Daniel Noboa se conoció por la publicación del decreto ejecutivo en el que se declara en comisión de servicios a la comitiva que lo acompañará, que en primera instancia estaba conformado únicamente por el jefe de su seguridad, la subsecretaria de despacho, la de protocolo, y el director de logística en territorio. Pero con otro decreto ejecutivo firmado 24 horas después incluyó también a la ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Gabriela Sommerfeld. En los dos documentos se señala que en la gira el mandatario cumplirá asuntos correspondientes a agenda oficial. ¿Cuáles son esos compromisos? Se desconoce. La Secretaría General de Comunicación de la Presidencia ha ofrecido hacer público pronto, sin especificar cuándo, el detalle de las actividades. Pero según fuentes del movimiento oficialista Acción Democrática Nacional, ADN, en España, Noboa asistirá a encuentros con la comunidad migrante y empresarios. Es el segundo viaje de Noboa a Europa como presidente. A finales de enero asistió a la Feria Internacional de Turismo en Madrid. Se reunió con el rey de España, Felipe VI, y con grupos de empresarios, con los que también se había reunido días después de resultar electo. En esa ocasión lo acompañaron las ministras de Ambiente, Sade Frischi, y Sonsoles García de Producción, y el ministro de Turismo, Niels Solsen. Y es el octavo viaje fuera del país en lo que va de su gobierno, en medio de una crisis generada tras el escándalo de la Tala en Olón. El gobierno ha hecho acusaciones en distintos momentos sin acompañarlas con pruebas. Esta práctica se ejecuta con mínima destreza, lo mismo por ministros que por el propio presidente. En las últimas semanas el gobierno ha intentado posicionar narrativas sin dar argumentos que las sostengan. Empezó con la crisis eléctrica a 2 semanas de la consulta popular. En ese momento se dijo que se trataba de un sabotaje. Se afirmó incluso que se abrieron intencionalmente las compuertas de Masar para dejar sin agua la hidroeléctrica. Se presentó una denuncia ante la Fiscalía, pero ni una prueba ante el país que respalde esos señalamientos. El ministro de Energía encargado evitó ese argumento, pero lo retomó ayer en la Asamblea Nacional y fue más allá. Sostuvo que la crisis energética responde también a inconductas dentro del servicio de compras públicas. Diferentes mafias que se organizan para boicotear procesos en Sercop con acciones judiciales, se hacen adjudicar contratos, con acciones judiciales y acciones de protección logran aplazar plazos, logran que no se los pueda declarar contratistas incumplidos cuando no han cumplido. En general hay una serie de enemigos que tenemos en el sector energético. Los enemigos no fueron identificados. Además, el ministro evitó recordar que el Sercop es una dependencia dirigida por una persona que designa el presidente de la República. Y si las cosas no están funcionando, la responsabilidad les rebota. El jefe de Estado también hace en sus redes sociales posteos con señalamientos graves. Por ejemplo, el pasado 2 de mayo dijo que los gobiernos anteriores entregaron el Ecuador a estos delincuentes durante años. Sin embargo, en Carondelet no han dicho a quiénes se refieren y cuál es el sustento documental del señalamiento presidencial. Se quedan en las insinuaciones. Y no se trata de un concurso de coincidencias. El gobierno le suspendió el contrato a la empresa que proveía alimentación en las prisiones del país, no sin antes presentar ante la Fiscalía una noticia criminis, no una acusación con sustento documental. La ausencia de argumentos se configura en un problema porque los discursos posicionados sin sustento tienen vida corta y entorpecen el debate público. Es claro que, desde el poder,
se entiende que a la sociedad no hay que entregarle evidencias. La Asamblea General de Naciones Unidas aprobó una resolución que garantiza más derechos a Palestina y respalda su solicitud para incorporarse como miembro pleno del organismo. La decisión se adoptó por mayoría absoluta y provocó la ira del embajador de Israel, que trituró la Carta de la ONU frente a todos los delegados. La ONU concedió a Palestina una serie de derechos que aumentan su peso diplomático a pesar de mantenerse como observador y sin voto. Puede intervenir en asuntos distintos a las cuestiones palestinas. Puede presentar propuestas y enmiendas a título propio. Sus delegados pueden integrar la mesa del Pleno y comisiones principales y participar en eventos internacionales convocados bajo los auspicios de la Asamblea General. La resolución se aprobó con 143 votos y además respalda que Palestina pueda convertirse en el Estado miembro número 194, opción que ha sido bloqueada varias veces en el Consejo de Seguridad por el poder de veto que tiene Estados Unidos, aliado de Israel. La última vez que negaron esa posibilidad fue el 18 de abril. El embajador Riyad Mansour dijo que la votación demuestra que Palestina merece integrarse plenamente a la ONU y condenó la guerra desatada por Israel en la Franja de Gaza, con 35.000 muertos y 80.000 heridos hasta ahora. Mientras que el embajador de Israel reaccionó contra la organización, a la que acusó de favorecer a Palestina y al grupo Hamas, que lanzó el atentado terrorista contra Israel el 7 de octubre. La Carta de la ONU no significa nada para ustedes, la han destruido, les dijo. Y tomó un triturador para poner de ejemplo lo que según él hizo la ONU con la votación de hoy. Y luego de esta jornada, las Naciones Unidas han exhortado una vez más al Consejo de Seguridad para que se vuelvan a reunir y voten sobre la plena adhesión de Palestina a la ONU. Más de 100.000 personas han abandonado sus hogares y sitios temporales de refugio en el sur de la Franja de Gaza por la incursión terrestre de las Fuerzas de Defensa de Israel. En la zona también se han producido bombardeos aéreos, como detalla Pedro Jiménez. La evacuación en Rafah continúa por tercer día consecutivo desde que las fuerzas de defensa de Israel ordenaron que el sitio debía quedar vacío en la medida en que lanzan una operación terrestre para capturar objetivos del grupo Hamas. Bombardeos aéreos acompañan la incursión de las tropas, mientras que estas familias, que antes fueron desplazadas desde el norte cuando comenzó la guerra, se van una vez más y, según organizaciones de ayuda, un proceso ordenado de evacuación es prácticamente imposible, adelantando que esta nueva movilización agravará las condiciones humanitarias y hará más difícil distribuir alimentos, sumado a que los pasos fronterizos entre Gaza e Israel y también con Egipto han estado cerrados casi toda la semana. Muchos gazatíes van sin rumbo fijo, pues la ciudad de Al-Mawasi, a la que supuestamente deben dirigirse, está superpoblada. La Organización Internacional Francesa Médicos del Mundo ha señalado que no hay zonas seguras en Gaza, pero el Ministerio de Defensa de Israel ha declarado que las tropas seguirán en Rafah y en toda la Franja de Gaza hasta eliminar a Hamas. Una operación que busca también que los milicianos palestinos entreguen a casi 130 rehenes que continúan secuestrados. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, respondió al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien amenazó con cortar envíos de armamento ofensivo si Israel continúa con la operación militar a gran escala en Rafah. Netanyahu dijo, si tenemos que estar solos, lo estaremos. Y afirmó que la irrupción en el sur de Gaza se mantiene. Las conversaciones para una tregua con la mediación de Estados Unidos, Egipto y Qatar en el Cairo han terminado sin resultados. Un choque de trenes en Argentina deja 30 heridos. Ocurrió en el barrio de Palermo de Buenos Aires cuando una de las unidades de pasajeros colisionó contra otro de carga. Eliana Suárez con las imágenes. Dos trenes chocaron en Palermo esta mañana. Uno de ellos, de 7 vagones, circulaba con pasajeros en dirección a la ciudad de Pilar y colisionó con otro que llevaba materiales de mantenimiento ferroviario, pero que se encontraba detenido en la vía. En el lugar del choque, las unidades quedaron muy golpeadas tras el impacto. Personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias llegó al sitio para el rescate de las personas heridas, que hasta ahora son unas 30. Otros 50 pasajeros son evaluados en el lugar del accidente. El servicio está temporalmente suspendido mientras se investiga el percance.
The National Gallery, el principal museo de arte de Reino Unido, cumple 200 años. La galería comenzó con una exhibición de 80 cuadros adquiridos por el gobierno británico y 2 siglos después es una de las más importantes colecciones del mundo, con 2.300 obras maestras que reflejan la historia del arte europeo desde el siglo XIII. Para conmemorar su bicentenario, National Gallery anunció exposiciones, conferencias y eventos especiales que culminarán en 2025 con la reinauguración de una de sus salas. Una familia transformó una vieja camioneta en una réplica exacta de una famosa carreta de juguete que ahora se conduce como un auto. El vehículo ha entrado a subasta con una base de entre $10,000 y $15,000. CNN con la historia. No es una camioneta, sino una pequeña carreta roja que creció hasta convertirse en un gran vagón que viaja a 100 kilómetros por hora y está a la venta. Su recorrido, poco más de 57.000 kilómetros. Interior básico, con 2 asientos y volante hecho con una rueda de carro de jardín. Lo extrañaré y extrañaré conducirlo. Es muy divertido llevar a alguien a dar un paseo y ver la reacción de la gente, dice su propietaria Judy Foster de Alaska, Estados Unidos. Su esposo construyó el Radio Flyer hace 14 años sobre el chasis de una Mazda de 1976. Él falleció recientemente y ella decidió que era hora de dejar ir el carro. Ahora está en subasta. El rango está entre los $10,000 y $15,000, con un mango de 2,5 metros incluido que le da el toque. Su motor Mazda de 4 cilindros funciona a la perfección con gasolina regular. El carro alegórico es toda una celebridad, y si una persona quiere resaltar en las calles, pocas opciones superan al vagón Radio Flyer en tamaño real. El Ministerio de Educación alista 2 procesos de compra para reemplazar al proveedor La Factoría, que entregaba las raciones alimenticias para planteles de 5 provincias. Como informa Bessie Granja, hasta julio se espera cumplir este proceso. Es la unidad educativa Maura Castro de Marín, ubicada en el noroeste de Guayaquil. Allí este miércoles se entregaron los desayunos escolares. Es uno de los centros donde la empresa La Factoría distribuía estos productos como proveedora del Ministerio de Educación desde 2016. Las raciones, conformadas por una barra de granola, leche, un jugo y un paquete de galletas, fueron entregadas hace un mes por esta empresa, antes de que el Servicio de Contratación Pública la inhabilitara. Tras el pedido de investigación presentado por el gobierno que los acusa de supuestos vínculos con grupos criminales. Ellos argumentan que no existen pruebas. La empresa también alimentaba a los presos de las 35 cárceles del país. La Factoría entregaba las colaciones a escuelas de Guayas, Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua y Los Ríos. Por eso se alistan procesos de compra para no dejar sin esta alimentación a los alumnos. Estamos en este momento trabajando en la nueva subasta inversa corporativa de alimentación escolar, tratar de sacarlo para el mes de julio del presente año e iniciar la distribución de esta nueva alimentación escolar a partir del mes de agosto a más tardar. A la par, explicó la autoridad, se realizaron órdenes de compra por catálogo electrónico con los 2 proveedores que siguen trabajando con esta cartera de Estado para evitar desabastecimiento. La autoridad señala que por ahora se agregará un puré de frutas a esta colación y se trabaja en un plan piloto para incorporar otros nutrientes. Tenemos que ser conscientes de que vamos a trabajar con frutas, con verduras, con alimentos de las zonas que no tienen un periodo de conservación, ¿no? Y tampoco se cuenta con infraestructura de almacenamiento de largo plazo. Son 14 instituciones educativas que integrarán este proyecto de incluir frutas y verduras a su colación escolar y abarca a 17,000 estudiantes a escala nacional. Hace pocos minutos, la Corte Constitucional en un comunicado se pronunció contra el decreto presidencial 250 que declaró el estado de excepción en 5 provincias con la intención de movilizar a las Fuerzas Armadas en El Oro, Los Ríos, Manabí, Guayas y también en Santa Elena. El organismo hizo un llamado de atención al Ejecutivo porque no ha justificado la configuración de la causal del conflicto armado interno, tampoco el ámbito territorial y temporal de esa medida.
Luego de 3 días de varios enfrentamientos armados en Puerto Bolívar, en Machala, la zona fue militarizada. Los uniformados han ejecutado hasta el momento 12 allanamientos y detuvieron a 9 personas. Esta tarde el puesto de mando unificado militarizó la parroquia Puerto Bolívar de Machala. La zona de 10.000 habitantes fue sitiada por 200 uniformados entre policías y militares. Ocurrió luego de 3 días en los que hubo 8 enfrentamientos a tiros entre miembros de la organización terrorista Los Lobos, dejando 5 muertos y 4 heridos. Con tanquetas patrullan 4 barrios donde, según inteligencia policial, operan 2 cabecillas que se pelean el mando de la banda en la zona. El GDO Los Lobos son los que constantemente están realizando estas actividades en el sector de Puerto Bolívar. Estos enfrentamientos entre esta banda son para tratar de poner quién es el jefe de ellos. Esta tarde, en 2 horas, hubo 12 allanamientos y detuvieron a 9 hombres con pistolas, fusiles, granadas y 730 municiones. El puesto de mando es día a día, es todos los días, así que conforme van pasando las horas, se van a ir tomando decisiones. Los agentes continúan los operativos para capturar a los 2 cabecillas. 2 presos que permanecían internados en el Hospital Monte Sinaí en Guayaquil se fugaron de esa casa de salud. Así lo confirmó el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad. El hecho ocurrió esta madrugada, según un informe del SNAI. Los reos evadieron los filtros de seguridad del centro, donde estuvieron internados hace 67 y 40 días, respectivamente. El SNAI además presentó la denuncia ante la Fiscalía Provincial de Guayas, que tendrá que resolver interrogantes como quién determinó que los reclusos debían permanecer durante tanto tiempo en el hospital. En la fiesta de esta madrugada en la vía Guayaquil-Salinas, intervenida por la policía, fue detenido Jacobo Bucarán Puley, quien tenía una orden de captura. Otros 4 hombres también fueron aprehendidos. 3 son delincuentes con un amplio pasado judicial, catalogados como objetivos de alto valor por parte de la policía. Luisa María Heredia con el informe. De las 5 personas que hasta ahora reporta la policía como detenidos por la fiesta en la vía La Costa, a 4 las vinculan con el delito de tenencia y porte de armas, y 3 de ellos tienen pasado judicial. El del prontuario más amplio es Rolando Federico Gómez Quinde, alias Feder, quien según los agentes es uno de los cabecillas de la banda de los Águilas, que es el brazo armado de los choneros. En su historial registran 9 procesos previos. Entre 2009 y 2023 fue detenido 3 veces por tenencia de armas y 2 veces por robo, asociación ilícita y asesinato. Sin embargo, estaba en libertad porque fue absuelto de las causas más antiguas, y en las más recientes los jueces le otorgaron medidas sustitutivas. De hecho, la última vez que salió de la cárcel fue en febrero de este año. Sigue Celso Miguel Moreira Heredia, detenido por primera vez en el 2009, junto a 2 personas por tenencia y porte de armas y por intentar enviar 22 bloques de base de cocaína en un barco pesquero a Estados Unidos. En 2014 la policía lo señaló como el cabecilla de una organización delictiva que enviaba alrededor de 400 kilos de droga por semana en lanchas rápidas que salían desde Manta hasta Guatemala y Panamá. A su red había sumado policías, jueces y fiscales. Fue procesado por asociación ilícita y recluido en la cárcel El Rodeo de Portoviejo, de donde se fugó en el terremoto del 16 de abril de 2016. 2 años después volvió a ser detenido. Para entonces era el número 1 en la lista de los más buscados de Manabí, pero también logró salir en libertad. José Luis Cantuña Quilumba, en cambio, es un ex agente de la policía que en el 2018 fue detenido en Los Ríos cuando transportaba más de $250,000 en el doble fondo de una camioneta. Fue procesado por enriquecimiento privado no justificado, declarado culpable, pero interpuso recursos para recuperar la libertad. El único que no tiene antecedentes penales es Edwin Andrés Macías Cobeña. En cuanto a Jacobo Bucarán, su detención, según la policía, se dio por cumplimiento de una orden de captura por 2 procesos en su contra. Uno data de 2020, cuando en la vivienda de su padre, el expresidente Abdalá Bucarán, se hallaron 22 piezas arqueológicas y se los procesó por tráfico de bienes patrimoniales. Pero en julio de 2021 un juez dictó un auto de sobrecimiento en favor de ambos. De hecho, el abogado de Bucarán afirmó que no hay una boleta de captura en su contra. El otro se dio en la misma época por delincuencia organizada por supuestas irregularidades en la comercialización de mascarillas y pruebas rápidas para diagnosticar COVID-19 en la pandemia. Jacobo Bucarán tenía medidas cautelares como el uso de grillete electrónico, prohibición de salida del país y presentación periódica ante la autoridad competente por esa causa, que de acuerdo con los agentes habría incumplido.
Y en la polémica fiesta también participaron famosos artistas internacionales y ecuatorianos. Además, entre los 199 invitados que asistieron al evento, hubo personajes de la farándula nacional. Diego Cuenca nos cuenta quiénes son. En la fiesta en la Vía a la Costa hubo música en vivo con artistas internacionales, como el cantante colombiano Nelson Velázquez, intérprete de vallenatos. Además se presentaron imitadores del mexicano Karim León y del salsero puertorriqueño Gilberto Santa Rosa. Ese último habló del tema en sus redes sociales. En esa fiesta estaba este servidor, el Chino de Cuna, doble de Gilberto Santa Rosa, prestando sus servicios como artista en dicha fiesta, ya que me fueron contratados por un promotor de evento. También la artista guayaquileña de pop urbano, Dayanara Peralta, quien dio a Televisazo una breve respuesta al respecto. Yo solo hago mi trabajo como cualquier otro contrato, he ido a cantar con todo mi equipo, nada más. ¿Y sabías de qué se trataba? Muchas gracias por el respeto, gracias. Al festejo también llegaron personajes de la farándula nacional, como el presentador de televisión Emilio Pinargote, quien fue el animador del evento. Otros eran invitados, como la actriz María Fernanda Pérez, acompañada de su esposo. Entre las evidencias, la policía encontró una lista, y entre los nombres aparecen más personajes de la farándula, pero hasta ahora Televisazo no pudo confirmar si asistieron o no al evento. El asesinato de una pareja de ecuatorianos poco después de lo ocurrido con los integrantes de Diario El Comercio en la frontera norte también fue advertido a las autoridades ecuatorianas en el año 2018. Alias Guacho mantenía contacto con un delegado del Ministerio del Interior encargado de las negociaciones. Paul Romero con más detalles. Después del asesinato de los integrantes del equipo de Diario El Comercio, alias Guacho, cabecilla del grupo Oliver Sinisterra, siguió en contacto con un delegado del Ministerio del Interior. Le comunicó el secuestro de Óscar Villasís y Katy Velasco el 11 de abril de 2018 en la frontera norte, una pareja de comerciantes de Santo Domingo de los Áchilas. En la información desclasificada por el COSEPE por el caso de Diario El Comercio, consta la transcripción de sus conversaciones con el delegado del ministerio, de apellido Maldonado, para negociar su libertad. En abril de 2018, un oficial de la Unidad Antisecuestros de la Policía leyó los mensajes a los integrantes del COSEPE, liderado por el exmandatario Lenín Moreno. No quiero matar más gente. Ahí tiene prueba de vida de 2 detenidos que tengo. Ya no lo haga, queremos paz para nuestro país. Y te haré llegar otros 2 que tengo. ¿Quieres paz? Sí, amigo, ya basta de muertes. No haga daño a gente buena. Entonces liberen a toda esa gente. Gente inocente que están agarrando. ¿Quieren negociar? En las conversaciones, el delegado del gobierno le insiste para que dé los nombres de las personas secuestradas. No lo hizo. Quiero que mañana públicamente Lenín Moreno, su presidente, se retracte por las porquerías que está diciendo en los medios y que se retracte por las amenazas de su fuerza pública a la población civil. ¿Pueden o no pueden? Yo voy a informar de su requerimiento inmediatamente, pero díganos quiénes son los del video. Vea HP, yo tengo 2 retenidos más que son servidores públicos. Por ahora vamos con estos 2. Yo informaré y usted dígame quiénes son. Concrete lo que se le pide y yo cumpliré en informar. Vea Maldonado, cumplan y yo cumpliré. Y saben que yo cumplo lo que digo. Díganle a ese inválido de Lenin que se retracte públicamente y tendrá los datos de su gente. Nosotros también cumplimos, pero usted debe respetar nuestros requerimientos. ¿Es una negociación o no? Sus requerimientos no son más que maricadas de una persona negligente. Usted hizo matar a los periodistas. No se le olvide. No, yo no. Usted los mató. Por culpa suya, Maldonado. Óscar Villasís y Katy Velasco también fueron asesinados por la organización criminal de Guacho. Sus familiares solicitaron al COSEPE la desclasificación de la información, pero el requerimiento no ha sido atendido por los gobiernos de turno. La comparecencia de la ministra del Ambiente ante el Pleno no será lo único que la Asamblea plantea hacer sobre el caso Olón. Una comisión planifica visitar la zona e insistirá en la presencia de todos los ministros relacionados con el tema. Patricio Díaz informa. Los legisladores no quieren limitarse a la comparecencia ante el Pleno de la ministra de Ambiente, Sade Fritsch, para informarse sobre el caso Olón. Recuerdan que en ese tipo de presentaciones no pueden hacer preguntas y la funcionaria expone sus argumentos sin la posibilidad de profundizar en ninguno a pedido de los legisladores. Por eso,
En la Comisión de Gobiernos Autónomos plantean, entre otras acciones, sesionar en Olón y visitar la zona donde se quiere construir el proyecto inmobiliario promovido por la empresa en la que la primera dama es la accionista mayor. Para poder constatar cuál es la afectación ambiental, cómo se desarrollaron los temas técnicos, jurídicos y cómo el municipio de El Gas de Santa Elena también entregó permisos o no lo haya hecho. La comisión ya convocó a los ministros relacionados con el tema, pero no acudieron. Anuncian que insistirán. Los volverán a convocar para hacerles preguntas y contrastar los hechos. El correísmo cree que esa es la forma de investigar el caso. Si no comparecen, pues ellos tendrán que someterse a las sanciones y a los procesos que la ley nos faculta. En el oficialismo dicen que si se piensa seguir con una investigación, debe hacerla la Comisión de Biodiversidad, presidida por un legislador cercano a ADN. Por ahora, para ellos basta con la comparecencia de la ministra ante el Pleno. Si ya viene al Pleno, es innecesario que sea llamada a otras comisiones, porque sería repetitivo y ahí se maneja realmente un tema político. Se espera que la comparecencia de la ministra de Ambiente ocurra la próxima semana, al igual que la visita de los legisladores a Olón. Mamás, ¿qué esperan ellas? Desde un día en el spa, viajes, ropa, salud y momentos en familia son los regalos que las madres esperan en su día. Televistazo conversó con mujeres de Guayaquil, Quito, Esmeraldas, Cuenca y El Puyo. Tengo 52 años, tengo 5 hijos y un nieto precioso. Mi mayor regalo no es lo material, pero sí el amor, el cariño, el respeto hacia mí. Y lo importante es que siempre estemos en familia. Todo lo que sea de mi uso personal, ropa, cartera, zapatos, lo que una mujer desearía. O que me regalen un viaje para irme a distraer, a pasar el tiempo, a desestresarme, porque las tareas del hogar es muy difícil. A menos las que nos dedicamos a ser amas de casa 24 horas, es muy difícil. Me gustaría un día en el spa para relajarme un poco ustedes saben que el hecho de ser madre es un poco cansado, ¿no? Entonces sería algo bonito. El regalito, no sé, algo sencillo pero con mucho cariño. Puede ser una flor, que me dediquen una canción, algo así que sea muy sentimental, muy emotivo. Eso me gustaría. Yo, mamita, no tengo, pero yo le paso una misita cada que es el Día de las Madres. ¿Cuánto diera para que esté mi viejita a mi lado? Ella murió de hace 3 años, de 104 años. Como madre, lo mejor que deseo, tanto para las madres de Esmeralda, para las madres de mi país y de todo el mundo, un día de paz y de tranquilidad en reunión de familia. Por muchas cosas hemos pasado dispersos y me gustaría mucho poder compartir todos en unidad. El regalo que me gustaría, pues en realidad es poder compartir con mi mamá, ya que nosotros como seres humanos no sabemos qué tiempo vamos a poder estar con nuestras madres y disfrutar este día en familia. A mí me gustaría una publicidad gigante en la entrada a la ciudad del Puyo, ya que yo tengo un emprendimiento de heladitos envueltos en hojas de bijao y fuera bueno una representación súper grande acá en la ciudad del Puyo. Pienso pasar con mi hija, no espero yo nada material, solo un día ella y yo. Le he dejado de todo este ruido, de todo este internet, de todo. Tengo 4. Son 2 hombres y 2 mujeres. Los hijos les digo que valoren, quiéralen a su madre, porque hay madres que son padre y madre, les crían a los hijos y son unas personas luchadoras. El Centro de Predicción Meteorológica Espacial de Estados Unidos emitió una alerta por una tormenta solar geomagnética que se produce por fuertes explosiones en la circunferencia exterior del Sol, conocida como corona. Cuando estas fuerzas están dirigidas hacia la Tierra, se generan alteraciones en la atmósfera y está previsto que auroras boreales se puedan ver en gran parte del hemisferio norte hasta el domingo. Científicos advierten además que estas tormentas pueden provocar interrupciones en sistemas de comunicación satelital. Con
Conciertos, homenajes a las madres, obras de danza y muestras de cine son algunos de los eventos que se desarrollarán en Quito, Guayaquil y Cuenca. Vanessa Robles con la agenda de entretenimiento para este fin de semana. Madre solo hay una y me tocó a mí. Es el monólogo de Lucho Moicay, donde interpreta a la profesora Norma Lixta en un cómico homenaje a las mamás. La única función será este sábado 11 de mayo a las 8 de la noche en la Sala La Bota, en el Malecón del Salado. El programa Tesoro Materno se desarrollará en la plazoleta central de la Plaza Guayarte este domingo 12 de mayo. Música y danza son parte de las actividades que empiezan a las 5 de la tarde. La entrada es gratuita. La Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador presenta Danzando con Europa. El solista Erickson Ruiz, contrabajista de la Orquesta Filarmónica de Berlín, será parte de la presentación en la Casa de la Música el sábado 11 de mayo a las 7:30 de la noche. La Orquesta de Instrumentos Andinos y el Grupo Yavirac se presentarán también el sábado a las 7 de la noche en la Iglesia San José de Calderón en Quito. Es la previa del Sucre Viajero, una iniciativa del Teatro Nacional Sucre que busca conectar a las comunidades con el arte. La entrada es libre. La segunda muestra de cortometrajes experimentales Desbordes se presentará en la Sala Proceso de la Casa de la Cultura el sábado 11 de mayo a las 7 de la noche. El evento es organizado por la carrera de cine de la Universidad de Cuenca. La entrada es libre. La obra de teatro El Ángel se presentará este martes 14 de mayo a las 8 de la noche en el Teatro Sucre de Cuenca. Cuenta la historia de un padre migrante que retorna a su tierra para conocer a su hijo. La historia es dirigida a mayores de 15 años. En Pululagua, un volcán con forma de herradura, es uno de los grandes atractivos de Pichinche del Ecuador por su reserva geobotánica. En la zona también hay cascadas que son un impresionante refugio de ranas y cuenta con diversidad de flora y fauna. Carla Delgado recorrió su cráter. Muy cerca de la línea ecuatorial en San Antonio de Pichincha se esconde la Reserva Geobotánica Pululagua, una área protegida de 3.383 hectáreas con aires místicos por la presencia del volcán, que a diferencia de otros no tiene la forma cónica. Está conformado por 3 domos de lava producto de sus 6 erupciones. Estos domos están dispersos en la superficie. El uno formó el Cerro Pondoña, otro el Cerro El Chivo y el Pan de Azúcar. El Pululagua es el resultado de fuertes erupciones que debilitaron la estructura interna del volcán. Es uno de los 2 volcanes habitados en el mundo. El otro es el Aogashima en Japón. Entonces, caminando sobre la caldera del volcán. Sí, este volcán data de las erupciones de cada 4.000, 4.500 años y la última erupción es de 2.000, 2.300 años. Entonces todavía tenemos como 2.000 años para que pueda reactivarse. El volcán tiene la forma de herradura. Los investigadores aún no han determinado a cuántos kilómetros se encuentra la lava, aunque saben que está distante, porque no se siente en el cráter los tremores propios de un volcán activo. En el cráter viven unas 40 familias. La quietud nos hace pensar que el volcán no está vivo, pero las burbujas que explotan en las aguas hipotermales que se encuentran en medio del bosque de la reserva dan cuenta de que el volcán late. Este arroyo es uno de los principales atractivos de la reserva. Sus aguas están entre 21 y 35 grados y sus minerales, entre los que prevalece el hierro, le dan esta tonalidad. Las libélulas azules son valiosos depredadores porque controlan las poblaciones de moscas y mosquitos.
Esta zona protegida no solo es especial por el volcán, están también las cascadas que además son el hábitat de los pristimantis, una de las especies más pequeñas de ranas. Mide 6 centímetros. Los anfibios habitan en bosques húmedos. No hay un estudio formal de la fauna de la reserva, pero son evidentes las mariposas, los zorros, las ardillas, caballos, pumas, murciélagos, el oso andino, que es uno de los animales insignias. Ha sido visto incluso jugueteando con sus crías. Sí, desde aquí justamente empieza el corredor ecológico del oso andino, que se extiende hacia más al noroccidente, que es una área de 64,000 hectáreas. Justamente aquí hay una buena población de osos. Está quedando el espacio muy pequeño, ya que de esta manera salen los osos a los cultivos de maíz. Otro animal que habita en la reserva es el búho. La característica especial de esta ave es que, a diferencia de otros, esta es diurna. Se mimetiza entre las rocas por su color y casi siempre está acompañado. Los investigadores han concentrado sus esfuerzos en la flora. Han determinado que hay alrededor de 1000 plantas, entre las que destacan las orquídeas. Hay 187 especies. La maigua es la orquídea insignia de Quito. También está la Stelis restrepiopsis, la salvia quitense o esta Sudarmelicaste. En la lista hay plantas medicinales. La cola de caballo sobresale en el paisaje. También están las coloridas bromelias. La Reserva Geobotánica Pululagua es un rincón escondido y uno de los principales pulmones para Quito. Y hasta mañana se puede realizar el cambio de domicilio electoral anunciado por el CNE de cara a los comicios del próximo año. En caso de fallas en la página web del Consejo Electoral, pueden acudir de forma presencial a las delegaciones provinciales desde las 8 de la mañana hasta las 4:30 de la tarde. No se vayan a olvidar con su cédula de identidad y también la planilla de un servicio básico. Gracias por su sintonía, amigos. Televistazo regresa mañana a las 7 de la noche en su emisión de fin de semana. Gracias siempre por su confianza. Buenas noches y buen fin de semana.